Yo quiero invitarles a que vayamos a nuestra Biblia, al Salmo 107. Saben que he venido predicando en este salmo estos últimos días y vamos a terminar de seguirlo analizando, o más bien vamos a continuar analizándolo. Entonces yo quiero invitarle que vaya ahí en el Salmo 107, en el versículo 17, y le quiero invitar a que usted se ponga de pie para que con reverencia delante de Dios leamos la palabra. Dice así, tranquilos que los esperamos, no se preocupen. Amén. Ok, dice así, dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben a la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Tomemos asiento. Bueno, yo quiero invitarle a usted, yo sé que ya oramos por el tiempo de la palabra, pero yo quiero invitarle que usted cierre un momentico sus ojos y le diga al Señor: Señor, yo te pido que hables por tu espíritu con claridad a mi corazón. Quita todo lo que entenebrezca mi entendimiento para que yo pueda entender. Dame revelación de tu voluntad sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, hemos venido hablando de este salmo y les he mencionado dos cosas que quiero repetírselas en esta noche, y es los versículos que se repiten en este texto bíblico para que lo recordemos. ¿Listo? ¿Cuáles versículos? Ya hemos hablado de eso. Versículo 6: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 13: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Versículo 19, donde estamos leyendo hoy: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Entonces hemos estado viendo tres partes o tres momentos en los cuales ellos clamaron a Dios y Dios los libró de sus aflicciones, ¿cierto? Pero también hemos visto, versículo 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo 21 dice exactamente lo mismo. Entonces hemos visto tres secciones en donde, debido a una angustia, el pueblo clama a Dios, y luego de que Dios los libra, el pueblo alaba a Dios. ¿Listo? La primera que tratamos fue la que hablaba de que ellos andaban sin camino y Dios les guió, entonces ellos alabaron a Dios. ¿Listo? En la segunda sección estuvimos hablando acerca de que ellos estaban presos en sombra de muerte y tinieblas porque eran rebeldes, ¿cierto? Pero cuando clamaron a Dios, Dios los libró y ellos alabaron a Dios. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de la tercera clase de angustia que se presenta en este texto bíblico, pero yo he querido más bien denominarla al contrario. ¿Qué se presenta en este texto bíblico? Se presenta sanidad y se presenta restauración de la ruina. Lo que vamos a hablar hoy vamos a hablar de que la angustia de esta sección es enfermedad y ruina. ¿Listo? Y de pronto vamos a pensar un poquitico a veces por qué viene enfermedad y ruina sobre nuestras vidas. ¿Listo? Vamos a pensar un poquito eso. No estoy diciendo que el 100% de las ocasiones que usted se enferme es por esa razón, ni el 100% de las ocasiones que esté viviendo situaciones de ruina es por esa razón, pero lo que sí estoy diciendo es que en muchas ocasiones viene sobre nuestra vida enfermedad y ruina, y tiene que ver con lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Listo? Ok, entonces hablábamos en la enseñanza anterior que la rebeldía, la obstinación y la terquedad fue lo que hizo que ellos vinieran a estar en tinieblas, en sombra de muerte, y Dios los reprendió. Recuerden que yo les decía a ustedes que eso les había sucedido a causa de que ellos eran rebeldes con las palabras de Dios. Entonces Dios los sometió a duros trabajos. Entonces, en esa parte
¿qué observamos? Que hay ocasiones en nuestra vida que por diferentes características que nosotros estamos teniendo como creyentes, Dios tiene que venir y meter su mano y tratar con nosotros. Porque esas características como la rebeldía nos llevan a estar en tinieblas, en ceguera. Pero hoy vamos a hablar de acciones de nuestra vida que generan consecuencias. Es decir, no necesariamente es que Dios vino y metió la mano y empezó a reprenderme, sino que toda causa tiene un efecto, ¿cierto? Todo lo que yo hago tiene que dar un resultado. Y nosotros tenemos que entender que como hay causas y efectos a nivel físicos, hay causas y efectos a nivel espiritual. ¿Listo? Para que lo entendamos. Una causa y un efecto a nivel físico, ¿cuál es? Que si yo tiro esto para arriba, vuelve a caer. Eso es una causa-efecto física. Lo mismo sucede a nivel espiritual. Si yo hago algo, algo se tiene que regresar. Listo, hoy vamos a hablar respecto a esa parte. Entonces estamos mirando la ruina y la enfermedad como una consecuencia de ciertas cosas que yo hago, ¿ok? Que vienen sobre mi vida. ¿Por qué podemos decir eso? Porque si usted nota en el versículo bíblico dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. O sea, está diciendo que por su rebelión y por sus maldades vinieron como consecuencia unas situaciones. ¿Listo? Ok, entonces, yo quiero que pensemos, haciendo un énfasis nuevamente en esta parte, por un momento pensemos en esas consecuencias. En el versículo 20 nos muestra cuáles fueron esas consecuencias que vinieron sobre la vida de ellos que los afligieron. Pero ¿cómo nos las muestra? Mostrándonos qué fue lo que Dios vino y cambió. Dice ahí en el versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró. O sea que, ¿qué fue lo que les empezó a pasar a ellos debido a su rebeldía y a sus maldades? Vino enfermedad y vino ruina. ¿Listo? Entonces Dios, ¿qué tuvo que venir a hacer? Sanar esa área. Entonces ahora yo quiero que empecemos a analizar, listo, ¿cómo fue que vinieron esas consecuencias sobre la vida de ellos? ¿Ok? Vamos a retomar entonces el versículo 17. Pero yo quiero leérselo a usted en la versión de las Américas. Me gusta un poquito más el orden que maneja la versión, aunque dice exactamente lo mismo. Pero en la versión de las Américas dice, en el Salmo 107, espéreme un segundito, versículo 17 dice, mire cómo dice, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. ¿Listo? Entonces, hubo dos razones que llevaron a las personas a que estuvieran afligidos. ¿Cuáles fueron esas dos razones? Dice, por causa de sus caminos rebeldes. ¿Listo? Pero resulta que en este texto bíblico la palabra rebeldía no es la misma que estaba en el texto que les prediqué la semana pasada. La palabra rebeldía de la semana pasada era mara, amargo, y es cuando yo soy obstinado, soy terco, para donde voy y lo que quiero hacer lo hago. Esa era la rebeldía que estábamos tocando la semana pasada. Pero la rebeldía de hoy tiene más que ver con que yo decido deliberadamente, aunque parece lo mismo, terco, obstinado, pero es cuando yo decido deliberadamente no obedecer a Dios. Cuando yo decido andar en malos caminos, cuando yo decido, teniendo un conocimiento, simplemente no hacer lo que Dios quiere que yo haga. Listo, recuerden que la palabra rebeldía de la semana pasada era a las palabras de Dios, pero aquí no necesariamente son a las palabras de Dios. Simplemente yo ya conozco de antemano que esto es bueno y que esto es malo, pero yo decido hacerlo malo. Esa es la rebeldía de la que estamos hablando acá. ¿Listo? Ellos que fueron rebeldes en sus caminos y aparte de eso hicieron iniquidades. Hace mucho tiempo atrás yo les estoy hablando a ustedes de lo que es la iniquidad. Les hablé de 3 palabras, hace mucho tiempo atrás. Les hablé de lo que es la iniquidad, de lo que es el pecado y de lo que es la rebelión. Y les expliqué que la iniquidad la lleva uno aquí en la sangre.
O sea, la iniquidad es la naturaleza de pecado con la que nacemos. Nosotros nacemos torcidos por la naturaleza, iniquidad. Y esas iniquidades que tenemos dentro de nosotros son muy difíciles de sacar. Por ejemplo, si usted maneja un temperamento fuerte, ¿cierto? Mala clase, eso lo tiene tan arraigado dentro de usted que cambiar eso es una cosa complicada. Si usted es una persona que ha tenido, por ejemplo, estados depresivos, aquí está metido eso y a veces cambiar eso es una cosa complicada. Entonces, lo que está diciendo el versículo 17 es que ellos, por sus caminos rebeldes y por sus iniquidades, estaban siendo afligidos. O sea, por tener esa forma de ser, donde deliberadamente querían pecar y donde permitían que lo que se movía en su carne y en su sangre los manejara, ellos estaban viviendo aflicciones. Pero para que entendamos un poquito más eso, porque está como difícil de entender, ¿cierto? Entonces yo les voy a dar un ejemplo sencillo o más simple. Vamos a coger los mandamientos. Éxodo capítulo 20 nos habla de los mandamientos. Vamos a mirar cómo una persona puede ser rebelde respecto a los mandamientos y puede por esa razón andar en su iniquidad. ¿Listo? Por ejemplo, cojamos un mandamiento. Hay un mandamiento que dice que guardaremos el día de reposo. ¿Cierto? La Biblia dice, guardarán el día de reposo. Durante 6 días trabajarán, pero el 7º día descansarán. Ese día será el día del Señor. ¿Listo? Yo quiero preguntarles una cosa. ¿Cuántos de aquí saben ese mandamiento? Levanten la mano. ¿Listo? ¿Cuántos de aquí cumplen ese mandamiento? O sea que usted es rebelde, porque deliberadamente, conociéndolo, no lo ha querido cumplir. ¿Cierto? Me explico. Hay personas, acá todos conocemos el mandamiento de que el 7º día hay que reposar. Sin embargo, hay personas que deliberadamente y voluntariamente deciden trabajar el domingo. ¿Cierto? Yo voy a sacar de esa colada a Willington, ¿cierto? Su empresa le demanda trabajar el domingo, ¿cierto? Aunque él podría rebelarse, digámoslo así. Pero bueno, digamos, la empresa le demanda, listo, no, es que es una empresa gigante, ¿cierto? Entonces, no, yo no puedo hacerlo. Los adventistas pelean eso y les dan ese día. Pero listo, él está en una empresa, pero aquí hay muchas personas que trabajan de manera independiente. Y aún así, hay días que deciden trabajar un domingo. Eso es rebeldía, porque usted conoce el mandamiento y deliberadamente está diciendo, lo voy a infringir. Ay, no, pero es que a mí me contrataron para hacer peluquear ese día, arreglar las uñas y hacer un corte. No, pero es que a mí me pidieron que ese día hiciera esto porque no. Pero usted, ¿por qué es rebelde? Ahora, pensemos por un momento. Recuerden lo que yo les dije al principio de esta predicación. Hoy estamos hablando de que hay acciones en mi vida que traen consecuencias espirituales. Y una de esas consecuencias que dijimos según este texto es enfermedad. Y otra consecuencia es ruina. ¿Sí o no? Entonces ahora apliquémoslo al mandamiento que acabamos de mencionar. Si yo no guardo el día de reposo, sino que constantemente estoy trabajando sin guardar el día de reposo, ¿qué va a pasar con mi salud? ¿Se deteriora, sí o no? Si yo no saco un día de reposo, mi salud se deteriora. En lo preferible sería que fuera el domingo. Pero si usted no saca un día de reposo, su salud se deteriora. Eso no es verdad. Pero ahora hablemos del otro aspecto, la ruina. ¿Usted cree que no sacar el día de reposo le trae ruina? Haga el análisis y usted se va a dar cuenta que sí. Porque usted piensa, yo trabajo el domingo y me va mejor económicamente, yo le voy a poner a que haga la cuenta al mes y usted se va a dar cuenta que no fue así. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, si usted deliberadamente decide pecar, usted va a traer consecuencias sobre su vida, porque usted sabía. Entonces viva el efecto de esa causa. Listo, ahí tocamos un mandamiento, toquemos otro mandamiento. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Alguien de aquí no conoce el mandamiento de honrar a padre y madre? Levante la mano. ¿Alguien no lo conoce? Todos aquí, cristianos, poco cristianos, católicos, conocemos el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí o no?
¿Deliberadamente decidimos romper ese mandamiento? Muchas veces. Muchas veces nosotros nos saltamos el honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. ¿Sí o no? ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo le voy a animar a que usted haga el análisis de cómo es la vida de un muchacho que honra a su papá y a su mamá y cómo es la vida de un muchacho que no honra a su papá y a su mamá. Y usted se va a dar cuenta, uno, generalmente los hijos que no honran a su papá y a su mamá, muchos de ellos mueren jóvenes. Analícelos. Si no mueren jóvenes, les va mal económicamente. Analícelos. No pelechan. Entonces, ¿está trayendo consecuencias en su parte económica? ¿Está trayendo ruina? Eso es lo que dice este texto de esta noche. Lo que dice este texto de esta noche es, cuando nosotros, vuelvo y lo repito, versículo 17, cuando nosotros decidimos ser rebeldes y andar por nuestro mal camino, dice, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo es por causa de nuestra rebeldía, porque deliberadamente sabemos que hay cosas que no se hacen y aún así las hacemos. Ahora, me gusta mucho la palabra que utiliza el texto bíblico. ¿Qué palabra utiliza el texto bíblico? Dice, los insensatos. Dice, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos. ¿Quién es una persona insensata? Mire, una persona insensata, para explicarlo de una forma sencilla, es una persona que le falta sabiduría. Y la palabra sabiduría es alguien que sabe qué hacer frente a cada situación, que sabe cómo actuar frente a cada circunstancia. Cuando una persona es insensata, le falta sabiduría. Y cuando nosotros deliberadamente decidimos no obedecer un mandamiento, estamos actuando como personas insensatas, como personas que nos falta sabiduría. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que toda acción espiritual tiene una consecuencia espiritual. Y nosotros como cristianos deberíamos entender que toda consecuencia espiritual, toda acción espiritual tiene una consecuencia espiritual. Le voy a dar otro ejemplo sencillo, ya no hablemos de mandamientos. ¿Qué dice la Biblia respecto a nuestros hijos? ¿Qué mandamiento nos da la Biblia a nosotros como papás respecto a nuestros hijos? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y estos mandamientos que yo te prescribo hoy, Deuteronomio capítulo 6, estarán en tu corazón y se los enseñarás a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan a la calle, cuando estén andando por el camino, cuando estén en la casa. Dios dio al hombre, a los hombres, el mandamiento de instruir a sus hijos en los caminos de Dios. ¿Usted sabe ese mandamiento? ¿Alguien de acá no sabía que tiene que educar a sus hijos en los caminos de Dios? Que la responsabilidad del papá es enseñarle a su hijo en los caminos de Dios. ¿Alguien acá no lo sabía? Tranquilo, si no lo sabía, levante la mano tranquilo. Listo, Julie dice, yo no lo sabía, excelente. Los demás sí. Yo quiero que piense un momento. Usted está sacando tiempo para corregir a sus hijos con principios espirituales cada vez que sus hijos no actúan como a Dios le agrada. ¿Sabe cuál es la consecuencia? ¿Qué empieza a pasar con esos hijos cuando crecen? Le empiezan a traer a usted ruina, le sacan canas, lo empiezan a usted a enfermar, le sacan gastritis y colon y hasta migrañas. ¿Por qué sucedió eso?
porque usted deliberadamente no cumple el mandamiento. ¿Eso no es ser insensato? ¿Eso no es ser falto de sabiduría? ¿Eso no es, perdóneme que se lo diga de esta forma, no tener dos dedos de frente como cristianos? ¿No nos muestra eso que nos está faltando dos dedos de frente? Para entender que si nosotros no obedecemos los principios espirituales, entonces vamos a vivir las consecuencias espirituales. Pero ¿sabe cuál es el problema del insensato? Que no es falto de sabiduría porque sea lentico, sino que es que no le gusta la sabiduría. Al insensato no le gusta la disciplina. El insensato es licencioso. El insensato es moralmente indeseable. O sea, al insensato le da pereza obedecer los mandamientos. Al insensato no le gusta aprender a hacer la voluntad de Dios. Al insensato le gusta venir a la iglesia, le gusta levantar las manos, le gusta cantar las canciones, le gusta leer la Biblia, pero no le gusta practicar lo que lee. No le gusta ocuparse de hacer lo que tiene que hacer. Entonces obviamente va a estar en la iglesia, pero no va a estar viviendo la vida abundante que Dios quiere para un cristiano, porque constantemente va a estar viviendo las consecuencias de no hacer las cosas como la Biblia las enseña, sino como las quiere hacer. Y así podríamos tocar otros mandamientos. Por ejemplo, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Alguien aquí no conoce ese mandamiento? Todos los conocemos, ¿sí o no? Pero ¿y entonces usted por qué le ve sus zapatos a la vecina y tiene que comprarse uno de los mismos? ¿Usted por qué le ve el celular al vecino y usted tiene que tener uno de esos iguales? ¿Usted por qué ve que aquel está como progresando y usted dice, no, es que yo tengo que tener la misma vida que tiene aquel? ¿Eso no es codiciar los bienes ajenos? Ahora, pensemos, ¿qué consecuencias nos trae a nosotros cuando no estamos contentos con lo que tenemos y siempre tenemos que estar queriendo lo que otros tienen o querer tener más? Eso nos trae una falta de salud física y mental. Impresionante, ¿cierto? Uno vive como con rabia. Pero ¿por qué será que él tiene y yo no puedo tener? ¿Por qué será que estoy? ¿Cierto? Usted vive como con rabia. Pero no solamente eso, sino que vive arruinado. ¿Por qué? Porque vive endeudándose para comprar lo que no tiene con lo que no tiene. ¿Saben que sí? Entonces, iglesia, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir hoy? Sí, usted y yo tenemos que entender que hay acciones de nuestra vida que son acciones rebeldes que están trayendo consecuencias sobre nuestra vida espiritual. Y por eso, entonces el texto sigue diciendo, fueron afligidos. Vuelvo y lo repito como dice aquí en la versión de las Américas. Los insensatos fueron afligidos y su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. ¿Qué empieza a experimentar una persona cuando empieza a ver consecuencias de no querer obedecer los mandamientos de Dios que ya conoce? Pero lo más tremendo es que no entiende que las consecuencias que está viviendo es por no obedecer mandamientos. Porque nos pasa a veces eso. Pero a mí, ¿por qué me estará pasando esto? Ay, no, este muchacho me está sacando canas. Decimos de los hijos, ¿cierto? Pero no alcanzamos a veces a entender que tiene que ver con que nosotros no cumplimos un principio espiritual para que esos muchachos no nos sacaran canas. Ay, no, pero es que yo estoy de deudas hasta aquí. Pero no entendemos que a veces tiene que ver con un principio que no obedecimos, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo empezamos a sentirnos como insensatos? Afligidos, aburridos, estresados, cansados de la vida. La vida se hace tan difícil. Mire, yo le quiero decir con todo mi corazón, con sinceridad, que como pastores, muchas veces nosotros sentimos tristeza de ver en la iglesia gente estancada en la misma parte. Y uno entiende por qué. Pero ¿cómo hace uno para que el otro entienda por qué? ¿Cómo hace uno para que el otro salga de ese hoyo? Porque aunque se les puede decir,
no entienden que esa es la solución. Buscan otro lado y no entienden que esa es la solución. Y entonces, ¿cómo empiezan a estar? Así, afligidos, desanimados, ya ni quieren comer. Dice en la versión de las Américas, me gusta mucho como dice ese versículo 18, dice: su alma aborreció todo alimento. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: no podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. O sea, era tanto el estrés, era tanto el cansancio, era tanto el aburrimiento de estar viviendo las consecuencias de su rebeldía, que ya ni ganas de comer tenían. Ya no le encontraban sentido a nada. Y muchas veces a nosotros como cristianos nos puede empezar a pasar eso. Ya no le encontramos sentido a la vida, ya no le encontramos sentido a las cosas, pero no nos damos cuenta que a veces son consecuencias. Sin embargo, recordemos lo que enseña el texto bíblico. ¿Qué enseña el texto bíblico? Versículo 20. Entonces, pero, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Pensemos por un momento en esa palabra. Ya la hemos hablado mucho, hemos hablado de que clamar es gritar, pedir ayuda, hemos hablado de que sus aflicciones es cuando se sienten estrechos, apretados, que las situaciones los tienen consternados. Ya hemos hablado de eso. Y en su angustia clamaron y Dios los libró, Dios vino y los ayudó. Ya hemos hablado de eso. Pero ahora procesemos un poquito más eso. Porque a veces nosotros pensamos: ay, sí, yo estoy llevado, no es sino orar y Dios de una me responde y me saca el problema, ¿sí o no? Y nosotros queremos que Dios haga así, ¡plin!, y todo cambió. Y resulta que, primero que todo, y lo dije en la enseñanza anterior, es necesario que nosotros seamos más reflexivos y que aprendamos a meditar por qué estamos en donde estamos, por qué estamos en la situación que estamos, para que eso nos lleve a un arrepentimiento. Porque le voy a decir algo: si usted tiene problemas de mala administración y usted es una persona que gasta lo que no tiene en lo que no necesita, y Dios viene y milagrosamente lo saca de una deuda, pero usted no ha cambiado ese carácter de gastar lo que no tiene en lo que no necesita, en unos meses, ¿cómo va a estar? Igual. Entonces no es suficiente con que nosotros vengamos y clamemos y le digamos al Señor: Señor, sácame de esta aflicción. No. Es necesario que nosotros examinemos el corazón y pensemos qué nos llevó a estar en esa aflicción. ¿Fue una rebeldía en donde oí un mandato de Dios y no lo quise obedecer? ¿O fue una rebeldía donde yo sé que hay que hacer y no lo hago? ¿Estoy siendo tratado por Dios o estoy viviendo la consecuencia de mis acciones? Yo tengo que tener la capacidad de meditar eso, porque cuando yo tengo la capacidad de meditar eso, estoy dejando de ser insensato. Cuando tengo la capacidad de meditar eso, estoy diciendo que aunque ahora estoy viviendo eso, ya no lo voy a volver a vivir, porque ya sé que eso no se hace. Entonces, cuando yo digo aquí en el texto, clamaron a Jehová en su angustia, Dios también está queriendo que clamemos con arrepentimiento. Porque la manera de Dios responder no es la manera en que nosotros esperamos que Él responda. ¿Cómo así? Señor, sácame de este problema. ¡Plin! No. ¿Cómo respondió Dios? Y ahora sí analicemos la forma en que Dios actúa. Versículo 20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Escuche esa forma. Usted está aquí llorando y clamándole a Dios: Señor, sácame de este problema. Ay, yo no quiero estar con estos muchachos como están de rebeldes, Señor. Ay, es que la plata no me alcanza, pero yo trabajo todos los días como un burro, Señor. Ay, es que a mí me da tan mal la vida, pero yo le tengo un odio a mi papá y a mi mamá. Usted y yo clamamos, pero la manera en que Dios responde no es haciendo plin, sino que cómo responde para traer sanidad y sacar de la ruina. Envió su palabra.
Cuando usted y yo clamamos a Dios para que Dios cambie una consecuencia que nosotros estamos viviendo por las acciones y decisiones que tomamos, ¿sabe qué hace Dios para responderle a usted? Le dice, sí, es que el mandamiento que infringiste fue este. Envió su palabra. Sí, es que lo que tienes que cambiar es esto. Pero muchas veces nosotros ¿qué es lo que le estamos pidiendo? ¡Plin! Sácame del problema. Y el Señor le dice, sí, yo te voy a sacar del problema, pero lo vamos a hacer de la manera larga. ¿Y cuál es la manera larga? Empieza a cumplir el mandamiento y verá cómo sale el problema. Envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los libró de la ruina. Y eso es lo que el Señor empieza a hacer, a enviar su palabra. Y mire, ahorita que estaba hablando con Jesús me acordaba de algo, y es que uno muchas veces viene a Dios para que Dios empiece a sanar su interior. Y a mí me impacta mucho porque muchas veces cuando yo trabajo con personas sanidad interior, lo que empieza es a revolcárseles la vida. Pensemos por un momento, ¿por qué? Porque Dios empieza a sacar a la luz qué es lo que usted está haciendo mal para que usted se lo cambie, y eso empieza a generar un revolcón en su vida. Claro, si el Señor a usted le está diciendo honra a tu padre y a tu madre para que se te quite la ruina que estás viviendo en este momento, ¿eso no le arma a usted un revolcón tener que ir a mirar cómo va a empezar a honrar a su papá y a su mamá? Si a usted el Señor viene y le dice, usted quiere estar restaurado, entonces aprenda a guardar el día de reposo, ¿eso a usted no le arma un revolcón tener que empezar a guardar el día de reposo? Y tener que enfrentar, quizás decir, no voy a trabajar este día. Ah, pero es que yo trabajo independiente y esta semana no trabajé sino 3 días y me ofrecen el domingo, entonces no puedo trabajar. No es un revolcón para usted cuando el Señor viene y le dice, no vas a prestar más dinero, no codiciarás los bienes ajenos, aprenda a vivir con lo que tiene. No le genera usted un revolcón. Cuando sus hijos empiezan, ma plata, pa plata, no. Es que yo quiero, no le genera un revolcón. Cuando usted empieza a reestructurar su economía y entonces por eso Dios le dice, es que no hay con qué celebrar cumpleaños este año, no hay con qué comprar aguinaldos de Navidad. Este año no vamos a hacer. ¿Cómo no vamos a celebrar el cumpleaños al niño? No empieza a generar un revolcón, pero envió su palabra y llegó sanidad. Porque cuando usted empieza a hacer las cosas conforme a los principios bíblicos, empieza a venir sanidad sobre su casa. Mire, la palabra sanidad significa remendar. La palabra sanidad significa restaurar. O sea que si yo voy a sanar algo, estoy cogiendo eso que está dañadito y ¿qué le estoy haciendo? Estoy cogiendo eso que está como medio choroto y ¿qué lo estoy haciendo? Lo estoy restaurando. O sea, no estoy cogiendo una cosa nueva, estoy cogiendo la misma cosa que está dañadita y la estoy cambiando. Eso es sanidad. Y Dios empieza a traer sanidad sobre nuestra casa, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra familia, y empieza a liberar de la ruina. Pero cuando nosotros aprendamos a dejar de hacernos los locos con el mandamiento que ya conocemos y lo empezamos a cumplir como dice la palabra de Dios. Y ahí tocamos lo mismo que mencionábamos la vez pasada, ejemplos sencillos como su diezmo. O sea, usted cumpla sus principios y deje que Dios traiga sanidad. Pero no pretenda que Dios traiga sanidad y usted le juegue chueco. A Dios no se le juega chueco, porque Dios es sí y es amén. Él no se niega a sus principios, Él es fiel a sus principios. Ahora, cuando usted y yo empezamos a experimentar esa sanidad, yo creo que usted lo ha podido experimentar. Si usted ha sido una persona que antes no le dedicaba tiempos en la educación a sus hijos y ha empezado a hacerlo, yo creo que usted ha empezado a experimentar la sanidad en sus hijos. Si usted era una persona que no honraba a sus padres y ha empezado a hacerlo, yo creo que usted ha empezado a experimentar la sanidad de que sus hijos empiecen a honrarlo a usted y a respetarlo a usted.
Si nosotros experimentamos esa sanidad, el texto bíblico termina diciendo, versículo 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Y vuelvo a terminar, como siempre, estas enseñanzas que estaba haciendo. El propósito de todos estos procesos y de todas estas liberaciones, de estas aflicciones que Dios quiere hacer en nuestra vida, el propósito es que nosotros terminemos alabando a Dios y diciendo: Señor, sí me sacaste. Oh Señor, enviaste tu palabra y me dijiste que tenía que hacer esto y yo lo empecé a hacer y empezó a haber sanidad en mi familia. Señor, empecé a hacer el mandamiento como tú me dijiste y empezó a haber restauración. Es que, iglesia, mire, yo muchas veces, y yo hoy oraba y le decía al Señor: Señor, ayúdame a predicar este tema de manera que yo pueda expresar el principio espiritual de este tema. ¿Por qué? Porque yo he experimentado en mi vida muchas sanidades en muchas áreas, pero para poder experimentarlas he tenido que entender en cuál principio no estoy obedeciendo y empezar a obedecer. Y he experimentado sanidad en mi vida, en mis áreas sexuales, sentimentales, económicas, con mi hijo, conyugales, ministeriales. O sea, yo no le puedo alcanzar a usted a expresar en cuántas áreas de mi vida yo he experimentado sanidad cuando he entendido que estoy desobedeciendo un principio y que lo tengo que empezar a obedecer. Y la sanidad puede que no ocurra así, aunque me ha pasado que ocurre así. Puede que se tarde unos días, puede que se tarde unos meses, pero que la empiezo a experimentar, yo la empiezo a experimentar. Y todos los que estamos aquí queremos vivir la sanidad de Dios. Todos los que estamos aquí queremos vivir restauración de ruina. Todos los que estamos aquí. Y por eso yo le estoy diciendo, entonces dispongamos nuestro corazón para entender que muchas de las consecuencias que estamos viviendo hoy en día tienen que ver con acciones y decisiones que nosotros hemos tomado, y que es necesario que nos apartemos de eso y que empezamos a hacer las cosas como dice el principio bíblico. Entonces yo quiero invitarle a usted a que usted incline su rostro y medite por un momento. Le sigo leyendo otros mandamientos para ayudarle a meditar. No tenga dioses ajenos fuera de mí. ¿A qué otras cosas usted ha idolatrado? ¿Qué cosas usted ha colocado en el lugar que solo le pertenece a Dios? Su trabajo, sus ingresos, sus hijos. Tiene que renunciar a la idolatría. Le voy a mencionar otro mandamiento: no matarás. La palabra de Dios dice que cuando usted se enoja con alguien y lo insulta o guarda deseos de venganza en su corazón hacia ese alguien, es como si lo hubiera matado, y eso trae maldición. Usted tiene que restaurar su corazón. Usted sabe que eso es pecado, tener resentimientos con alguien. Usted lo tiene que restaurar porque eso le está trayendo maldición sobre su vida, y usted está viviendo consecuencias hoy de estar enojado por tantos años. La palabra de Dios dice: no adulterarás. Usted sabe qué relaciones sexuales ilícitas usted está manejando, y eso le trae consecuencias sobre su vida, y usted tiene que apartarse de eso y obedecer para que usted no viva líneas generacionales de maldición. Entonces, hable con el Señor. Le puedo mencionar otros mandamientos. No mentirás. ¿Qué tiene que resolver? Resuelva. Pida perdón. Y dígale: Señor, sí, yo me voy a poner las pilas. Yo voy a poner a hacer las cosas como las tengo que hacer. Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Yo quiero escuchar tu
sé que me haría y estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría y el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Yo le invito a que cierre sus ojos y que simplemente disponga su espíritu para escuchar la voz del Maestro, la voz del Espíritu que le diga en qué está fallando usted, en qué deliberadamente usted está pecando. Y yo quiero invitarle a que usted hable con su Padre Dios. Dígale: Señor, hoy reconozco que sí estoy viviendo las consecuencias de decisiones que he tomado en mi vida, Señor. Señor, quizás yo he querido culpar a otros de lo que me está pasando, Señor. Y sabe, pone Dios en mi corazón en este momento una palabra. Hay personas acá que tienen raíces de amargura, y debido a eso son personas mal geniadas y mala clase. Y esas raíces de amargura han venido por el mandamiento de que tú sabes que debes de perdonar, pero no quieres hacer eso, no lo quieres hacer, y te estás convirtiendo en una persona amargada, llena de rabia, mala clase, porque no quieres perdonar. Y deliberadamente has decidido no perdonar, porque no se lo merece, no se merece que yo lo perdone. Pero yo quiero invitarle a que usted renuncie, porque hay consecuencias que usted está viviendo en su vida debido a decisiones que usted ha tomado, para que en la medida en que usted renuncie y asuma la palabra de Dios, Él pueda sanarle. Padre Celestial, obra, Señor. Obra con tu Espíritu Santo. Obra con tu Espíritu, Señor. No podría yo estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuche al Espíritu hablar, escuche al Espíritu hablar. Deje que el Espíritu le hable a su corazón y le ayude a entender qué tiene que soltar. Deje que el Espíritu le enseñe. Deje que el Espíritu le indique. Deje que el Espíritu obre. Iglesia, suelte, porque realmente hay ataduras que no quiere Dios que sigan en su vida. Él quiere liberarlo, Él quiere sanarlo, Él quiere restaurarlo. Dígale al Señor: Señor, clamo hoy a ti en mi angustia. Líbrame, Señor. Ayúdame, Señor. Envía tu palabra y sáname, Padre Celestial. Porque yo ya no quiero, Señor, seguir viviendo las mismas consecuencias. Espíritu Santo, enseña, oh Dios, a tu iglesia. Trae hoy sanidad, Señor, porque hoy necesitamos ser sanados. Hoy necesitamos ser liberados de la ruina, Señor. La decepción, tu voz, que es como blanca lana que me das en tiempos de muy fría soledad y en tiempos de dificultad. Y el caso es que cuando me hablas todo el alma se me ablanda, y si estoy herida salgo cuando me hablas, porque así es como eres tú. Jesús, que hay en tu hablar
que solo al escucharte tengo que llorar. Y siento una paz que no puedo explicar. Me encanta escucharte hablar. Que escondes al hablar. Que solo al escucharte tengo que postrarme y darte toda gloria, porque eres más grande de lo que puedo imaginar. Y desde el alma tengo que decir. Padre, habla, Señor. Habla, Espíritu Santo, habla, Señor. Trae sanidad, Dios. Trae restauración, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ministra, Señor. Padre celestial, sana, Dios, sana. Porque sí, Señor, nos hemos sentido afligidos. Hemos sido insensatos, Señor. Trae sanidad, Señor. Y perdona, oh Dios, perdona. Sana, Señor. Que hay en tu hablar, y solo al escucharte tengo que llorar. Y siento una paz que no puedo explicar. Me encanta escucharte hablar. Que escondes al hablar. Que solo al escucharte tengo que postrarme y darte toda gloria, porque eres más grande de lo que puedo imaginar. Y desde el alma tengo que decir. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque es tu voz, Señor. Es tu palabra, Dios, la que va a traer sanidad y la que va a traer restauración, Señor. Yo entrego a tu iglesia en tus manos, Señor, porque, Padre celestial, nuestro anhelo, Señor, es cada día, Señor, experimentar tu libertad. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y, Padre, tú moriste en la cruz del Calvario para que el pueblo de Dios tuviera libertad en el espíritu y en el físico, Señor, a nivel físico. Tú dices que llevaste cautiva la cautividad, Señor. Ya no tenemos que ser presos, Señor. Y yo te pido que traigas libertad. Pero, Señor, hoy entendemos que muchas veces esa libertad se logra a través de obedecer tu palabra, Señor. Ahí encontramos libertad. Y yo te pido, Señor, que hoy, Señor, haya una determinación en tu iglesia de obedecer para que tú traigas sanidad, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.